Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a darle continuación al estudio de la carta a los romanos, el libro de los romanos, que estuvimos hablando anteriormente de lo que era el primer hombre, ¿verdad? Y hablamos de Adán y Cristo, que decíamos que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Por Adán el pecado, por Cristo entró la gracia. Hablamos de lo que es realmente Adán y Cristo y el resultado de la justificación. Hoy vamos a entrar realmente al capítulo 6 de Romanos, que nos habla de muerto al pecado. Vamos a leerlo del 1 específicamente al 11. Y dice así Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerto al pecado. Cuando vemos, ¿verdad? Aquí, que el apóstol nos habla de que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia del Señor nos salva, entonces abunde. Dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado, si estamos al pecado, ¿cómo seguimos viviendo en él? Entonces, aquí claramente vamos a desglosar lo que podemos entender aquí en la palabra. Si usted ve el verso 1, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como decía. Es una pregunta, no es una afirmación de que vamos a ir a perseverar para que la gracia abunde. No, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Usted puede ver a Romanos 3, 5, 8. Pero también la enseñanza de Pablo en Romanos 5, 20, 21, que usted debe de chequear, que a mayor el pecado, más abundante la gracia era, que la gracia era susceptible. O sea, apta de ser deliversada. Algunos podían decir que si pecando ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar lo grandioso de su gracia, entonces debían pecar una y otra vez. Y eso no es la razón de ser. ¿Por qué? Porque claramente dice que a mayor el pecado, más abundante la gracia, es más abundante la gracia. Entonces, realmente, a mayor pecar, le da la oportunidad, ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar su gracia. Entonces debían pecar una y otra vez. Eso es lo que ellos creían. Pero en este caso, como decíamos, es que al morir al pecado, tenemos que dejar ya las cosas que no le gustan a Dios. Entonces, si perseveramos en el pecado, estamos desobedeciendo. Y la gracia de Dios es dada a través de conseguida a través de la fe. Y no es
que nosotros vamos a pecar más para que la gracia abunde, de ninguna manera. Dice el verso 2, en ninguna manera, ¿usted ve? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si morimos al pecado, ¿cómo vamos a abundar en el pecado? No, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, no podemos vivir en él. Los que han muerto al pecado ya no están bajo su influencia. Los que han muerto al pecado ya no están bajo su influencia, aunque podríamos decir que siempre hay una tentación de hacerlo, ¿verdad? Entonces no están bajo su influencia y esclavitud. El pecado ya no tiene vigencia, ni poder. Ahora bien, sobre ellos. Si vemos el verso 12 del 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine. No debe tener esa influencia, no debe tener todo ese tipo vamos a decir, de que uno quiere caer en él. Entonces no debemos ser esclavos del pecado, ya no tiene vigencia ni poder sobre eso. La idea del cristiano perseverando en el pecado es totalmente contraria al evangelio. Si se persevera en el pecado, es contraria al evangelio. El pecado es odioso y destructivo, y aquellos que han muerto al pecado y a su poderosa influencia no deben vivir en ello nunca más. Y siempre vamos a tener la tentación de hacer cosas que a Dios no le agradan, pero el verdadero cristiano debe de apoyarse en Dios, en la palabra, para que pueda ayudarnos. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué se refiere? Aquí se refiere a la unión e identificación de los creyentes con Cristo. Usted puede ver 1 Corintios 12:13, a Hechos 2:38, a Hechos 8:16, a Hechos 19:5. Realmente es para que veamos cómo la importancia del bautismo, que habla, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, claramente en unión e identificación con Él, hemos sido bautizados en su muerte? Los que se unen a Cristo se unen a su muerte y mueren para el pecado. Por eso habla de su muerte. Porque los que se unen, ¿a cuál muerte? A la muerte del pecado, a todo lo que hacíamos. De manera que si está en Cristo, nueva criatura es. A eso se refiere. Entonces dice el verso 4, vamos a ver, dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con ¿qué? Con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Usted ve la importancia del bautismo aquí, mi querido? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, la muerte del pecado, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. En vida nueva. Yo no sé cómo hay personas que hablan que el bautismo es simbólico, que no, que si simplemente levanta la mano y repite conmigo y te declaran salvo. Cuando el bautismo aquí, Romanos, claramente dice, 5, dice 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahí también nosotros andemos en vida nueva. Cuando somos bautizados en Cristo, ya debemos venir con una vida nueva. Dice claramente aquí el verso 4, que somos sepultados con Él. Como repito, con Él para muerte en el bautismo, es decir, el poder de Dios. Usted puede ver para su gloria, Colosenses 1:11, Colosenses 2:12, Colosenses 3:10, Gálatas 6:15, una novedad de vida, una vida nueva. Efesios 4:22-24. Dice el verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Él se bautizó, y usted vio que llega la paloma y Él, cuando se bautiza, nosotros al bautizarnos somos nueva criatura en Él. El creyente, al identificarse con Cristo en su muerte, también participará de la novedad de vida en su resurrección. Primera de Corintios 15, 42, 44. Dice el verso 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, aquí está, fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál viejo hombre? Aquel que hacía pecado, aquel que cometía tantas cosas, ahora fue realmente crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que debería de ser así. Nuestro viejo hombre, o sea, es decir, el cuerpo de pecado o naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, nuestra vida antes de la conversión, lo que éramos antes de ser cristianos, bajo el dominio irrestricto de la carne. Ya todo eso debemos de dejarlo después de venir el bautismo. El cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, no al cuerpo humano. La naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa de que siempre nos ala, el pecado nos ala, por aquello de Adán, porque por Adán es que entra el pecado. Entonces, seguimos diciendo, dice aquí el verso 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, donde sea destruido, ¿quién? No significa ser aniquilado, sea destruido, sino derrotado y privado de poder. Cuando el creyente participa con Cristo de su crucifixión, o sea, que se bautiza, el cuerpo del pecado pierde su poder y el creyente puede vivir entonces para servir al Señor y no al pecado. Puede verlo en el verso 7 de aquí del 6, pero como también puede ver a Efesios 4:22, a Colosenses 3:9, a Gálatas 2:20 y a Romanos 7:24. Seguimos mirando, dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿El que ha muerto a qué? El que ha muerto ya al pecado, ya ha dejado eso. Dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, eso es muy bueno entenderlo. Y si morimos con Cristo, si hemos muerto, también viviremos con Él. Muerto al pecado, si obedecemos a Cristo. Al convertirse el creyente, al convertirse, muere con Cristo a la vida anterior y ha resucitado con Cristo a la vida nueva. Usted puede ver a Colosenses 2:20, a Colosenses 3:1, a 2 Timoteo 2:11. Dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Nosotros no tuvimos que presentarnos como justos delante de Dios antes de que enviara a Cristo para ganar nuestra salvación. Usted puede ver la muerte ya no se enseñará más de Él. Usted puede ver Apocalipsis 1:18. Dice el verso 10, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando uno muere al pecado, muere una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, porque vive haciendo las cosas que le agradan a Dios. Su muerte expiatoria de Cristo no tiene que repetirse. Eso hay que entenderlo. Hechos 7:27. Ya Él murió una sola vez para siempre. Hebreos 7:27. Hebreos 9:25. Hebreos 10:12. Dice el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Debemos estar considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez bautizados, ya debemos de dejar todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que hacíamos antes de, y vivir para el Señor. Considerado muerto para el pecado, como el creyente ha muerto al pecado por el sacrificio expiatorio de Cristo, como dice el verso 5, debe vivir en Cristo y para Cristo. Versos 11 y 13 de aquí del 6, en Cristo, o sea, en unión con Él. Versos 3 al 11. Usted también puede ver, vivir en unión con Cristo, Romanos 8:1,
Romanos 16, 3, 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 12, 20. No someterse al pecado ni al dominio de su poder en nuestras vidas. Muerto a su poder esclavizador, pero no a toda su influencia. Yo voy a repetir el 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús Señor. Vivir para Cristo. Entonces, cuando uno vive para Cristo, no debe someterse al pecado ni al dominio de su poder en nuestras vidas. Entonces, muerto a su poder esclavizador. Estamos muertos en su poder esclavizador del pecado, pero no a toda su influencia, porque el pecado siempre va a estar tirando para ver, pero nosotros realmente debemos de obedecer al Señor, a la palabra, para mantenerlo lo más puro posible, vamos a decirlo así. Si vemos a esta carta de los Romanos, revela una nueva y victoriosa manera de enfrentar el pecado. Una manera y victoriosa manera, la Escritura, vivir en santidad, vivir libre del pecado se hace ahora posible, porque ya no somos sus esclavos, sino hemos llegado a ser siervos de Dios, ya una vez estando en Cristo, capaces de escoger la justicia en lugar de seguir atados a la vieja naturaleza. Mi querido, mi querida, obedecer a la palabra de Dios nos proporciona una naturaleza nueva de santidad, la importancia de obedecer. Mire, ya por último, aquí terminando, hasta el 11, 6, 1, 11, tener fe significa decidirse a creer audazmente, tener astucia, creerle audazmente y sin reserva lo que Dios ha dicho. ¿Cómo lo ha dicho? A través de su palabra. La fe de este siglo debe aprender de nuevo a creer todo el testimonio de ¿quién? De las Escrituras que nos hablan de Cristo, de todo lo que Él hizo. Entre las claves de la vida en la fe está lo verdadero de nuestra conversión. La fe, mis queridos, nos permite vivir como nunca antes para el bien de otro. Eso hace la fe. Nos permite vivir como nunca antes para el bien de los demás. Vamos a dejarlos ahí, muerto al pecado. Realmente yo lo exhorto a que usted lea para que veamos, ¿verdad?, la importancia de esto. Y me gusta mucho el verso 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recordemos, en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos de morir al pecado para que salga el nuevo hombre y muera el viejo. En su muerte, Cristo murió por usted y por mí. Vamos en el próximo estudio, vamos a hablar de esclavo del pecado a siervo de Dios. ¿Cómo se puede lograr? Así que vamos a dejarlo ahí. Gracias por su sintonía. Recuerde escudriñar las Escrituras. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.